Lucas capítulo 2, como les dije hace un momento, y vamos a leer desde el verso 8 al verso 11. Lucas 2, del verso 8 al verso 11. Leemos en la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Me cambiaron la Biblia, pero un ratito. Aquí está. Lucas 2, del verso 8 al verso 11. Ahora sí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hasta ahí la lectura, por favor, y acompáñame a orar. Amado Espíritu Santo, siempre es una alegría muy intensa dar testimonio de tu presencia, y aún más saber que estábamos bajo el poderoso ministerio que te fue asignado. Eres el Espíritu de verdad enviado para enseñarnos la verdad y guiarnos en la verdad. Confiamos que al estar aquí seremos guiados de esa manera, y confiamos también que por medio de la palabra del Señor tú seguirás renovando nuestra mente, transformando nuestra vida y edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. La palabra del Señor, que es viva y eficaz, no regresará vacía. Ella será prosperada en todo para lo cual tú la envías esta mañana sobre el pueblo del Señor. Danos un corazón atento y una mente entendida en estas verdades espirituales, y que todos podamos recibirla con mansedumbre y regocijarnos en ella. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí para que Cristo sea glorificado y Dios Padre sea dado a conocer por medio de su palabra. Gracias, Señor, por los cielos abiertos sobre nosotros, por tus ángeles enviados por ti para estar a nuestro alrededor, y por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz, con la cual estamos rociados para disfrutar de tu mover. Una vez más, Señor, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Habla a todos, haznos oír tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, los versos que acabamos de leer hablan de aquel momento, aquella noche en que es anunciado el nacimiento del Hijo de Dios o del Dios Hijo. Y los ángeles no podrían estar ausentes de un acontecimiento como este. Ellos estaban presentes, y según hemos leído, había unos pastores que estaban allí recostados con sus ovejas, y un ángel se le apareció y les dijo claramente que él venía a darles buenas nuevas de gran gozo. Y es que de eso se trata celebrar la Navidad, de las buenas noticias que fueron enviadas por Dios a la tierra a través de su ángel. Buenas noticias. Navidad son buenas noticias, y buenas noticias que deben ser recibidas con gran gozo. Tal vez lo que deberíamos preguntarnos es: ¿cuánta alegría produce en nosotros celebrar la Navidad? Ahora, tal vez, si la alegría no está enfocada en la buena noticia, sino enfocada en otras cosas, tal vez sea porque no hemos apreciado el propósito y significado de la venida del Hijo de Dios. Porque el texto dice claramente de que la buena noticia que debe generar gran gozo es esto: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que ha nacido, dijo el ángel, os ha nacido hoy un Salvador. La Navidad ha provisto para el hombre, para la humanidad, un Salvador.
Si yo le preguntara o lanzáramos la pregunta, ¿cuál cree usted que es la mayor necesidad del ser humano? Bien, encontraríamos diversas respuestas. Alguien pensaría que la mayor necesidad del ser humano es una mayor educación. Bueno, entonces tal vez Dios hubiera enviado un educador muy famoso y prestigioso. Y alguien pensaría que la mayor necesidad es generar dinero y tener dinero para vivir bien. Entonces Dios hubiera enviado un economista experto. Alguien pensaría tal vez que la mayor necesidad es la tecnología. Bueno, entonces Dios hubiera enviado un científico. Pero ninguna de estas cosas son realmente la verdadera necesidad. Y la razón es porque lo que Dios envió no fue ni un economista experto, ni un educador prestigioso, ni un científico. Dios envió un Salvador. Y si Dios envió un Salvador es porque entonces la mayor necesidad del hombre es la salvación. Ahora, esto no es un término nuevo para muchos de nosotros o para muchos de ustedes. Sin embargo, creo que no está bien valorado. No se aprecia realmente a Jesucristo viniendo como nuestro Salvador o el Salvador del mundo. ¿Cómo apreciaría usted si se cruzara con un patrullero por la calle mientras usted camina? Probablemente lo miraría y no tendría ningún valor significativo. ¿Cómo cambiaría el panorama si el patrullero pasa justo en el momento que lo están asaltando entre tres sujetos? Bien, creo que su valor aumentaría. ¿Cuántos dicen amén? Si usted viera un carro de bomberos y usted lo ve pasar, probablemente no tenga ningún valor, pero si el carro de bomberos pasara mientras su casa está incendiándose, estoy seguro que lo apreciaría mucho más. Jesucristo usó más o menos esta analogía y dijo: ¿quién necesita el médico? El Señor preguntó: ¿quién necesita el médico? ¿Los sanos o los enfermos? La respuesta es obvia. Pero creo que mucha gente no se ve realmente necesitado del Señor como un Salvador porque no reconoce la enfermedad dentro de sí. Es como una persona que se siente bien e ignora que por dentro hay una enfermedad que ha comenzado a avanzar y a avanzar peligrosamente, poniendo en riesgo su vida, pero él se siente bien. Y entonces, ¿cómo se siente bien? Entonces no siente la necesidad de un médico. Y creo que esa es la condición del hombre hoy, por la cual no siente la necesidad de un Salvador y no valora la salvación que Dios envió cuando envió a su Hijo Jesucristo. Bien, así es que veremos a la luz de las Escrituras y trataremos de responder a la pregunta: ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué Dios envió un Salvador al mundo? Vamos por favor al libro de Efesios en el capítulo 2. Libro de Efesios en el capítulo 2. Leamos los versículos 1 al 3, por favor. Dice la Escritura: y Él nos dio vida, hablando del Señor, Él nos dio vida, os dio vida a vosotros, está hablando a los creyentes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también anduvisteis. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, aquí encontraremos tres razones por las cuales Dios envió un Salvador, y espero que todos entendamos la necesidad de ese Salvador y de la salvación de Dios. Si lo llegamos a entender, por lo menos mejor de lo que hasta aquí lo hemos entendido,
Estoy seguro que nuestra Navidad, que celebremos, los que vayamos a celebrar esta noche, será mucho más significativo. Así que esto es lo primero que Dios dice acerca del hombre que no ha recibido la salvación y tampoco el Salvador, que es Cristo Jesús. Número 1, verso 1. Dice el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando ¿estábamos qué? Muertos. Muertos. Bien, eso es lo primero que quiero que ponga atención. Estábamos muertos para Dios. Todo cambió cuando Él nos dio vida, pero antes de Cristo, antes de la salvación, antes de recibir al Salvador, sencillamente Dios nos miraba y nos miraba muertos. Ahora sé que esto podría llamar la atención de alguno, porque es un momento muertos, pero yo me veo vivo, camino, corro, crezco. Y es que cuando Dios habla de ver muerto al hombre que no tiene su salvación, no se refiere a la vida física. Todos los seres humanos que todavía caminamos en la tierra tenemos vida física, tenemos moral, tenemos una psicología, tenemos todo lo que el hombre es, pero lo que no tenemos o lo que el hombre no tiene al no recibir la salvación de Dios es la vida espiritual. Todo lo demás seguramente lo tenemos y con ello caminamos en este mundo, interactuamos con nuestros semejantes, pero si no tenemos la salvación, entonces lo que no tenemos es vida espiritual. Y como no hay vida espiritual, Dios dice y ve a esa persona y lo llama: estás muerto. Ahora, ¿por qué prevalecería la vida física sobre la vida espiritual? Bien, porque Dios es espíritu y el hombre en esencia es un ser espiritual. La parte más importante del hombre no es su cuerpo, tampoco su alma, es realmente su espíritu. Y si espiritualmente no ha recibido al Salvador ni la salvación, entonces espiritualmente está muerto. Dios lo ve así. ¿Por qué es importante la salvación y el Salvador? Porque no es solamente que estábamos con pecados que necesitan ser perdonados por Dios, sino que estábamos en la morgue. Todo sin Cristo, y todo hombre que no tiene a Cristo está en la morgue espiritual de Dios. Dios lo ve muerto, está metido allí como un cadáver, porque está muerto para Dios. ¿Muerto a qué? Muerto espiritualmente. Muerto a ser alguien que obedezca a Dios. Estamos vivos para desobedecer a Dios, estamos muertos para obedecer a Dios. Estamos vivos para ser rebeldes contra Dios, pero estamos muertos para ser sumisos a Dios. Vivos para las cosas del hombre, vivos para la incredulidad, pero muertos a la fe, muertos a la santidad, muertos a la justicia en Dios, muertos para todo lo que tiene que ver con Dios, muertos. Pero para todo lo que se opone a Dios estamos completamente vivos. Así es el ser humano, así es el hombre. Y Dios dice, simplemente está muerto. Verso 1 dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados, en nuestros muchísimos pecados, en nuestros delitos, en nuestras maldades. Así que teníamos una pila de maldad y de pecados que eran prácticamente, nos sepultaban, y no era otra cosa que la manifestación de nuestra condición de estar muertos espiritualmente. Ahora quiero que note que en el verso 3 habla de, en la parte final, habla de la naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Naturaleza, bien, es la esencia misma de lo que somos, nuestra naturaleza humana. Pero quiero que sepa algo: la Biblia dice que la naturaleza del hombre que no ha recibido la salvación de Dios es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de pecado. El hombre está corrompido por dentro. Está corrompido desde la caída de Adán. Todos los que descendemos de Adán
Todos los que hemos nacido de un papá y una mamá, nacemos con una naturaleza de pecado. Todos sin excepción. Y ahí Pablo lo describe. Por naturaleza. Somos pecadores por naturaleza. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora mire, Pablo describe un poco más. Mire el verso 3. Verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Note lo que sigue: los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos también de la carne. Así que y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que ahí aparece el término carne. Y la carne no es otra cosa que las perversiones manifiestas de esta naturaleza pecaminosa. Todo lo perverso que somos por dentro, las maldades que surgen desde que somos muy pequeños y vamos creciendo, y nuestra maldad va creciendo con nosotros. Cada vez el hombre es capaz de cometer los más horrendos y terribles pecados inimaginables. Y es porque esa naturaleza pecaminosa se expresa, y esa es la carnalidad del hombre. Así que todo lo que antes de Cristo, antes de la salvación, sentíamos, pensábamos y hacíamos, no era otra cosa que la manifestación de esa naturaleza caída, las perversiones de esa naturaleza, la cual llama carne. Y esa es la condición del hombre sin Cristo. Así es el hombre. Y el hombre vive en su carnalidad. Y el hombre disfruta viviendo así, se alegra viviendo de esa manera, porque está espiritualmente muerto. Bien, ¿cómo resolvemos esta situación del hombre? ¿Qué es lo que Dios pensó para sacar al hombre de esta condición? Para que no esté bajo el gobierno de su carnalidad, de su naturaleza pecaminosa, siempre inclinado al mal, a pensar el mal, a sentir el mal, a desear el mal, a actuar el mal. ¿Cómo resolvió eso Dios? ¿Cómo resolvería usted esa situación? Si el problema está en la naturaleza del hombre. Bien, creo que nos damos cuenta que un hombre así no puede ser arreglado de ninguna manera. Por más que usted le dé educación, por más que usted lo trate de reformar, le dé buenos consejos, lo anime, no puede cambiar porque su naturaleza es pecaminosa. Así es que lo que hizo Dios fue lo que dice el verso 10. Mire el verso 10. Ahora dice Pablo: porque somos, ¿qué somos? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ponga atención en la primera parte de este verso: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Así que esto fue lo que Dios hizo para revertir la condición del hombre. Él envió a su Hijo Jesucristo, y por medio de su Hijo Jesucristo y de la salvación, Dios hizo de ese ser humano una nueva criatura, una nueva creación. Lo volvió a hacer. Somos hechura suya. Y ahora, a través de Jesucristo, porque todo es en base a Cristo Jesús. Sin Cristo no hay nada, no hay obra de Dios, pero en Cristo Jesús somos hechura suya. Dios nos vuelve a crear, nos vuelve a hacer y nos da una nueva naturaleza. Así que si tiene maldad en el corazón, no importa si lo encierran en una cárcel, no va a cambiar. No importa si usted le da dinero y lo pone en un trabajo, eso lleva en su naturaleza. La única manera es recibir la salvación de Dios, recibir al Salvador, al Hijo de Dios hecho hombre. Entonces Dios, por medio de su Hijo, hará de ese hombre o de esa mujer una nueva creación. Mire por favor 2 de Corintios capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5. El verso 17. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Lo vio? De modo que si alguno está, eso implica que a lo mejor alguien no está en Cristo. Sí, puede tener una religión muy antigua o muy moderna, pero no tiene a Cristo, porque la salvación no es el monopolio de ninguna religión. La salvación es Cristo Jesús. Así que de modo que si alguno está en Cristo, ha recibido a Jesús, ha recibido la salvación, ha recibido la provisión de la Navidad, entonces nueva criatura es. Dios lo hace de nuevo. Dios crea un nuevo hombre, una nueva mujer. Dios le da vida espiritual. Ahora en Cristo ya no estamos muertos, estamos vivos para Dios. Y ahora, como estamos vivos para Dios, ahora estamos vivos para obedecerle, estamos vivos para someternos a su voluntad, estamos vivos para buscar la santidad, vivos para caminar en justicia. Eso es a lo que Pablo se refiere y está describiendo aquí. Así que nuestra condición, o la condición del hombre sin Cristo, es que está en la morgue de Dios, está muerto. Y esa vida física que tiene no es sino la expresión de su naturaleza pecaminosa y sus perversiones internas, que la Biblia llama carne. Volvamos a Efesios, por favor. Y leamos el versículo 2 de Efesios. Desde el verso 1, otra vez. Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, una corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, ahora présteme atención. Aquí habla de un espíritu, lo llama el espíritu del aire, lo llama el príncipe de la potestad del aire. Es el gobernador del aire. ¿Quién será? Es Satanás. Está describiendo a Satanás. Y lo que dice es que nosotros, antes de Cristo, antes de recibir la salvación, estábamos cautivos bajo este espíritu, bajo este ser espiritual que domina en los aires. Él gobierna en los aires, domina en los aires, tiene autoridad sobre los aires. Esto describe a todo el mundo, a toda la humanidad. Y este ser que gobierna, que la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire, también lo llama el Dios de este siglo, se refiere al mismo Satanás. Opera, ahí está, opera, actúa, obra, trabaja, se mueve en los hijos de desobediencia, en todos aquellos que no obedecen a Dios y tampoco quieren. Dice que Satanás, este espíritu que domina los aires, tiene el campo abierto para actuar, operar, trabajar en los corazones y las vidas de aquellos que voluntariamente y gozosamente desobedecen a Dios y actúa en ellos.
Así es que los que están sin Cristo, como estuvimos usted y yo en algún tiempo de nuestra vida, no solo estábamos en la morgue, sino que estábamos cautivos bajo este dominio de este espíritu del aire. Y exactamente cómo opera este espíritu del aire, Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Segunda de Corintios 4. Leamos los versos 3 y 4. Dice la Escritura: pero si nuestro evangelio, este evangelio se refiere a las buenas noticias del Salvador. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, ¿cómo opera este espíritu? ¿Qué es lo que hace? Bueno, él quiere encubrir el evangelio. Él no quiere que el ser humano incrédulo, que el hombre, pueda lograr ver la riqueza del evangelio, las buenas noticias que es el evangelio. No, entonces ciega al hombre, lo ciega completamente. No puede ver la luz del evangelio, no puede ver la hermosura del evangelio, no puede apreciar la gloria de Dios en el evangelio. Está ciego. Entonces usted le habla de Jesús y lo que hace el incrédulo es menospreciar el mensaje. Y bueno, dice: no le veo nada de bueno ni de necesario. Además, yo creo en Dios, lo hago a mi manera. Y él rechaza el mensaje, rechaza la salvación, rechaza el Salvador, porque no le ve algo necesario para su vida. Algunos dicen: bien, creo que deberías predicar este evangelio a aquellos que están ahí sepultados en sus adicciones. Creo que ellos son los que deberían recibir este evangelio. Yo no, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, vivo como todo joven o como toda persona en este mundo. ¿Por qué necesitaría ese Cristo? Estoy bien con mi vida. Bien, y Satanás trabaja y ciega y no permite ver la necesidad del evangelio del Salvador o de la salvación de Dios. Muchos no le ven nada útil, nada bueno. Muchos piensan que el evangelio, el vivir para Dios, el seguir a Cristo, es para ancianos, y no le ven nada provechoso. Y esta es la razón: están cegados. Pero yo pregunto, ¿cuánto estuvimos así alguna vez? Bien, cegados, completamente cegados, porque también rechacé. Me parecía absurdo eso de la iglesia y Cristo. Absurdo, pero así obra Satanás en los hijos de desobediencia. Los ciega para que no aprecien la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Pero él trabaja de otra manera. Hechos capítulo 5. Él tiene otra manera de trabajar. Hechos capítulo 5. Verso 3. Hechos 5:3. Este es Pedro hablándole a un creyente, Ananías. Escuche lo que le dijo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Quiero que ponga atención en la obra de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es la obra de Satanás ahí en el verso 3? ¿Qué es lo que él hace? Él llena el corazón del hombre. ¿Con qué lo llena? Lo llena con sus propios deseos.
y lo llena y lo pone en el corazón del hombre. Y luego el hombre sencillamente acciona, actúa, hace, se mueve. Pero Satanás obra y continuamente está llenando el corazón de los hombres, de los hijos de desobediencia, y le pone sus deseos en el corazón del hombre. El deseo de mentir fue para Ananías, el egoísmo de querer quedarse con una parte y luego fingir que estaba entregando toda la ofrenda, pero no era cierto. Puso en el corazón de Ananías el mentir. Bien, ahora piensa en todo lo que ha puesto en nuestros corazones durante mucho tiempo. El deseo de vengarse, de odiar, el deseo de mirar con lujuria a una mujer, el deseo de robar, de engañar, el deseo de actuar con violencia, de reaccionar con violencia, el deseo de no perdonar y mantener el rencor en el corazón, el deseo por la pornografía, el deseo por los vicios que solo terminan destruyendo al hombre, el deseo por rebelarse contra los padres, de escoger la vida fácil, el deseo de matar. Bien, Satanás pone sus deseos en el corazón del hombre. El deseo homosexual, y él llena el corazón de los hombres, y no hay forma en que ese hombre se dé cuenta de lo que le está sucediendo, porque está engañado. Así que Satanás pone pensamientos, pone sus deseos, y el hombre sencillamente luego los ejecuta. Así vive aquel que no ha recibido la salvación de Dios. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, leamos por favor el verso 44 de Juan 8. Juan 8, 44. ¿Ya lo tiene? Bien. Jesús le habla a un grupo de fariseos, los que se suponen que estaban mucho más cerca a Dios, y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los ¿qué? Deseos de vuestro padre queréis hacer. Un momento, ¿cómo querrían ellos hacer los deseos de Satanás? ¿Cómo es que ellos querrían hacer los deseos de Satanás? Bien, creo que está fácil, porque Satanás pone sus deseos en el corazón de ellos. Satanás pone los deseos, los malos deseos. Y de pronto, como los fariseos, Jesús le dice: ustedes solo quieren hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Eso es solo lo que quieren hacer. Maldad, pecado, desobediencia, iniquidad, impiedad, desobediencia. Es todo lo que siempre quieren hacer. Lujuria, codicia, todo eso surge, y Satanás pone sus propios deseos en el corazón del hombre. Entonces Jesús dice: bien, ustedes no son hijos de Dios. No me importa qué vestidura tengas, porque ellos tenían un ropaje especial como sacerdotes. Ellos tenían una vestidura sacerdotal. Jesús les está diciendo: no me importa cómo luzcas por fuera, realmente lo que importa es lo de adentro. Y ustedes tienen como padre al diablo, porque los deseos del diablo es lo que ustedes quieren hacer. Esa es la condición del hombre. Ahora, todo el mundo, mejor léalo, Primera de Juan capítulo 5. Leámoslo todos, Primera de Juan capítulo 5. El verso 19, 5:19. Mire cómo lo dice: sabemos que somos de Dios
Esto es lo que estamos en Cristo, lo que hemos recibido a Cristo y la salvación de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, ¿cómo está? Está bajo el maligno. El maligno, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Satanás, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué el mundo entero? Porque él es el príncipe, el que gobierna sobre todo el aire, todo el ámbito del ser humano. Él gobierna. Por eso Juan dice, el mundo entero está bajo la potestad, bajo el dominio, bajo la autoridad del maligno. Así que, ¿cómo tiene Satanás a los hombres sin Cristo? Ciegos, gobierna sobre ellos, los mantiene ciegos para que no vean el valor que tiene el Evangelio y la salvación de Dios. Pone sus deseos malignos en el corazón del hombre y los hace vivir de esa manera, y luego les dice, no se preocupen, todo está bien. Son los tiempos modernos, todo evoluciona, todo cambia, son los nuevos tiempos, no te preocupes, todo está bien. ¿Alguien vivió así alguna vez? Todos creyendo que todo lo que hacíamos estaba bien. Todas las maldades que cometíamos estaba bien. ¿Cuál es el problema? Me sentía bien, estaba bien. Los que están mal son los otros. Yo estoy bien. Sí, eso es la obra de Satanás, es la manera como él opera y trabaja. Esta es la condición del hombre. ¿Quieres saber cuál es la condición del ser humano? Ahí está la descripción. No le he leído a un sociólogo que nos tenga que decir y describir cómo es el ser humano. No es un sociólogo, no es un psicólogo, no es un psiquiatra. Es Dios mismo. Dios da testimonio de cómo es el hombre cuando está ajeno y rechaza la salvación en Cristo Jesús. Dios nos describe. ¿Quién puede tener la autoridad para decirnos y describir cómo es el ser humano? Solo Dios, pues Dios creó al ser humano. Él nos dice cómo somos. Así que estamos en la morgue y estamos cautivos. Y esto es lo tercero. Volvamos a Efesios, por favor. El verso 3 una vez más. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Los demás son los que se mantienen alejados de la salvación de Dios, los que no quieren el Evangelio. Y dice que nosotros éramos como lo son ellos, hijos de ira. Hijos de ira. Un momento, ¿la ira de quién? La ira de Dios. Son hijos de ira. ¿Y qué significa la ira de Dios? Significa castigo, significa condenación y finalmente infierno. Eso significa la ira de Dios. Eso es la ira de Dios. Si alguna vez estuviste frente a la ira de un hombre, no es nada comparado con la ira de Dios. No tenemos idea de lo que es la ira de Dios. Y tal vez la palabra infierno por sí sola no signifique nada para muchos, pero significará, si es que no se arrepiente, porque llegarán a ese lugar. Pastor, no creo en el infierno. No me importa que creas o no, no cambiará la realidad. El infierno existe como el cielo existe. Hijos de ira, condenación. Y un día Cristo vendrá y pondrá las cosas en su lugar.
Mateo 25, por favor. Mateo 25. Leamos el verso 41. En aquel día, entonces dirá también a los de la izquierda: bien, el Señor separará a los cabritos de las ovejas. A la izquierda estarán los cabritos, y les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Présteme atención. ¿Cómo los llamará? Malditos. Es fuerte, ¿sí? Suena fuerte, suena fuerte. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, el fuego preparado para Satanás y sus ángeles. En realidad Dios dice: yo no preparé el infierno para ti, no lo preparé para ustedes, lo preparé para Satanás y sus ángeles. No creé el infierno, dice Dios, para los seres humanos. Yo creé el infierno para Satanás y sus ángeles. El problema es que tú decidiste seguirlo en la tierra a él. Y si decidiste seguirlo en la tierra a él, lo seguirás también en toda la eternidad. Te irás con él. Y los llamará malditos y los apartará y los enviará con el que siempre decidieron seguir. Verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos, los que hemos recibido la salvación, los que hemos creído en el Salvador, ¿a dónde iremos? A la vida eterna. Dele al Señor su alabanza. Bien, está claro allí. Hay un castigo eterno, un fuego eterno, donde irá Satanás, sus ángeles, y todos los que estando vivos decidieron seguir a Satanás, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que gobierna. Pero los justos, los que decidieron recibir a Cristo y rendirle su vida, los que fueron hechos de nuevo por el Señor, fueron recreados a una nueva vida espiritual, los llama justos. Y nosotros nos iremos a la vida eterna, a la gloria con Dios. Así que debería poner atención con seriedad a esto. Efesios 2, verso 1 al 3. Pablo ha descrito la condición del hombre. Está en la morgue, está cautivo y está condenado. ¿Este hombre necesita un salvador o no? Como una casa que se está incendiando necesita bomberos. Este hombre que está descrito en los versos 1 al 3 necesita un salvador. Necesita alguien que lo salve de todo esto. Y para eso Dios envió a su Hijo, para darnos una nueva vida, para librarnos del poder de Satanás y para cambiar nuestro destino eterno. Eso es Navidad. Por eso conmemoramos el nacimiento del Hijo de Dios. Verso 4. Después de todo lo que ha dicho Pablo del 1 al 3, este pero es glorioso. Porque hay un pero a todo esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Notó? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay nada de Dios para nadie. ¿Quiere algo de Dios? Todo lo que Dios da, siempre, siempre, siempre será a través de Cristo Jesús. No a través de una religión, a través de su Hijo, Jesucristo. A Él celebraremos los que vayamos a celebrar la Navidad esta noche. El nacimiento del Hijo de Dios, del Dios Hijo, del Dios encarnado, del Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Su nombre es Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Solo Jesús. Amén. Pongámonos de pie.